Los problemas financieros y la dificultad para manejar el dinero es uno de los contratiempos que más atormentan a la sociedad. Y el origen de este problema es la falta de educación financiera. Y lo que es aún peor, si los padres carecen de conocimientos o simplemente no los inculcan a sus hijos, este problema se seguirá transmitiendo de generación en generación. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre la importancia de la educación financiera y de cómo fomentar la educación financiera en los niños para que este problema deje de pasar de una generación a otra. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Antes de empezar, me gustaría pedirte que compartieras este vídeo con al menos un amigo, para que más personas se puedan beneficiar de los consejos que voy a dar sobre cómo educar a los más pequeños de la casa. La falta de educación financiera es lamentablemente un problema muy común. Y son muchísimas las personas que tienen poco o cero conocimiento sobre todos los beneficios y ventajas que puedes obtener por manejar tu dinero de una manera inteligente y responsable. Y tampoco son conscientes de la relación entre los ingresos y gastos para no vivir por encima de sus posibilidades y terminar enterrados en una gran montaña de deuda. Y la principal razón por la que existe este problema es la mentalidad que todavía tienen un gran número de personas en cuanto a las finanzas personales se refiere, como aplicar la ley del mínimo esfuerzo o lo del todo vale. Por no hablar de seguir haciendo un mal uso de recursos limitados como en el caso del dinero, o hacer total caso omiso a la frase no deberías gastar más de lo que tienes. Si queremos que se deje de ser un problema que pase de generación en generación, vamos a tener que empezar desde hoy mismo a educar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, hermanos pequeños. Y si no sabes por dónde empezar, no te preocupes. A continuación voy a compartir contigo 5 consejos para educar financieramente hablando a los más pequeños de la casa. El primero de mis consejos es el juego del ahorro. Y los niños tienen una mente muy creativa y diversa en lo que se refiere a sus gustos, como pueden ser videojuegos, aparatos electrónicos, libros y juguetes, entre muchos otros. Pero es muy importante que desde pequeños adquieran la conciencia del valor y el esfuerzo que requiere conseguir cada una de ellas. Para ello te recomiendo que el primer acercamiento a la educación financiera lo tomes como un juego, el juego del ahorro, en el cual definas primero los objetivos que quieres alcanzar y después asignes un periodo de tiempo razonable para cumplir cada uno de ellos. De esta manera podrán entender y diferenciar el valor, esfuerzo y tiempo que requiere conseguir cada uno de sus juguetes. Y por ejemplo, en cuanto a los plazos de ahorro, serán más cortos para muñecos, coches, libros, juguetes más básicos. Pero sin embargo, videojuegos u otro tipo de aparatos electrónicos van a requerir de más esfuerzo y por lo tanto serán objetivos a medio o largo plazo. Por último, para evitar que se desesperen y realmente este juego funcione, te recomiendo que empieces con metas que se puedan alcanzar a corto plazo. El segundo de ellos es la paga. Y si queremos que los niños tengan una capacidad de ahorro, van a tener que tener también una fuente de ingresos para poder administrar. La mejor manera de que puedan entrar en el hábito y rutina de planificar y hacer un presupuesto de sus ingresos y gastos es teniendo una paga, ya que de esta manera, al asignarles un ingreso de manera semanal o mensual, van a aprender la importancia de administrar una cantidad fija de dinero para toda la semana o el mes. Al principio tú vas a tener que guiarles en cierta manera y enseñarles cómo administrar su dinero, para que entiendan cómo la prioridad son tus necesidades, que también se puedan permitir algún que otro deseo, pero que siempre les quede un porcentaje que puedan ahorrar de su paga. Las mayores ventajas y conocimientos que van a aprender administrando la paga son los siguientes. Cómo administrar los gastos de manera diaria. También los 3 pilares fundamentales en cuanto a la administración del dinero se refiere. Diferenciar lo que es una necesidad, un deseo y la importancia del ahorro. También cómo van a evitar, administrando su dinero, los gastos innecesarios. Y por último, cómo una administración del dinero y una planificación del dinero puede ayudarte a alcanzar tus metas. El tercer punto es cómo gestionar sus gastos. Y una vez que ya les hemos asignado una paga, que también han aprendido cómo planificar los gastos fijos, es el momento de que entiendan y aprendan cómo controlar los gastos inesperados. Y es que la importancia de la disciplina económica para poder alcanzar las metas de ahorro es uno de los conceptos más importantes que tienen que aprender de la educación financiera.
El siguiente punto es la protección financiera. Y a lo largo de nuestra vida contratamos distintos tipos de seguro, de hogar, vida, salud o simplemente para proteger nuestros bienes y patrimonio. Es importante que desde pequeños se familiaricen con la cultura de la prevención financiera. De esta manera, cuando lleguen adultos van a ser conscientes de la importancia de protegerse contra imprevistos. Para ello te recomiendo que cuando vayas a comprar cualquier tipo de aparato electrónico o videojuegos, les enseñes la importancia sobre la previsión y cómo proteger el nuevo producto contra, por ejemplo, robos o daños accidentales. Y por último, este va a ser uno de los mayores y más importantes consejos que te puedo dar hoy. Tienes que pregonar con el ejemplo. De poco va a servir si sigues todos estos pasos y educas financieramente a los niños si luego tus hábitos de consumo y manejo del dinero no son responsables. Tienes que entender que los niños son como esponjas y absorben todo lo que ven en nosotros. Y para terminar, quiero motivarte de nuevo a que difundas este mensaje, porque van a ser muchos los beneficios a largo plazo en las sucesivas generaciones si empezamos desde hoy mismo a educar financieramente hablando a los más pequeños de la casa. Y es que la educación financiera les va a ayudar a planificar mejor su futuro, van a poder ser más solventes, van a administrar el dinero de una manera más eficaz. También van a entender la diferencia entre lo que es una necesidad y un deseo. Y finalmente van a adquirir hábitos de ahorro e inversión. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda apretar el botón me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones si aún no lo has hecho. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Save to invest and have healthy pockets.